que ha hecho la Expactiva a lo largo de todos estos años es impresionante y creo que es parte de las transformaciones de la agricultura uruguaya. Creo que muy pocas veces estuvimos ante un escenario tan incierto, ante un mundo cambiando tan rápidamente, ante un orden mundial que lo vemos transformarse día a día. Así que yo cuando empecé con esto, mi gran desafío era poder pronosticar y acertar. Ahora me parece que el desafío es más modesto y es cómo manejarse ante la incertidumbre, cómo manejarse ante escenarios que van a cambiar de maneras que no podemos predecir, cómo estar preparados para eso. Pero sí hay algunas cosas que nos parecen estructurales que vale la pena pensar. Y una de ellas es, probablemente vamos a un mundo con una soja excedentaria en la región y con un precio de soja más bajo. Y la agricultura uruguaya de este siglo ha sido soja como actor principal. Va a seguir siendo un actor principal, pero me parece que hay que pensar en el mediano plazo cómo diversificar. Bueno, acá los que quieran escanear esto, nos interesa conocer quiénes son y si quieren recibir informaciones adicionales nuestras, para nosotros es súper útil. Ayer se conocieron los datos de Producto Bruto de Uruguay de 2024, el desempeño económico de Uruguay, un desempeño que tuvo un 3,1 de crecimiento. Para lo que es Uruguay, es un buen dato de crecimiento. Uruguay tiene un crecimiento potencial entre 1,5 y 2, o sea que crecimos como que al doble de lo normal. El año anterior habíamos crecido 0,7%, no habíamos llegado al 1%. O sea que 2024 un buen año. Un buen año en parte porque veníamos del pésimo año de la sequía, ¿no? O sea que es un poco un rebote, pero miren ustedes, dentro de este 3,1, el factor que tuvo más incidencia fue el agro, que creció 11,3%. Y eso fue agro, pero fue básicamente agricultura, porque la faena de vacunos no creció. O sea que, bueno, un típico año en el que la economía de Uruguay anda bien, porque el agro anda bien. Tal vez 2025 tenga una inercia por la buena cosecha de verano y pueda volver a marcar un registro por arriba del potencial. Un poco siempre el gran desafío que tiene una sociedad es llevar su potencial de crecimiento lo más alto posible para de esa manera generar desarrollo, prosperidad. Así que me parece que un poco el agro tiene que felicitarse a sí mismo por ese crecimiento. Y es un crecimiento que es muy útil porque justamente si dentro de ese panorama tan incierto viene alguna adversidad, por lo menos se viene con una inercia positiva. Este 2025, como el segundo semestre de 2024, creo que está marcado por una dicotomía muy clara, proteínas y aceites muy firmes, cereales y soja flojos. Entonces, el carril de carne, lácteos, colza es un carril. El carril de trigo, arroz ahora y soja es otro carril que va más lento. Este es el precio de la leche en polvo porque alguna presentación que hice que no mostraba ninguna gráfica de lácteos, con razón me lo hacían notar. Y bueno, estamos con un precio de leche en polvo arriba de $4.000, que podríamos decir permite 40 centavos por litro de leche y que permite un precio con el cual la lechería puede funcionar. Ojalá retome el crecimiento que por la sequía no pudo sostener. En carne estamos en el segundo mejor momento luego de ese pico de 2022, que fue un pico efímero. Tal vez esta situación, arriba de $4.500,
puede prolongarse más en el tiempo. Acá una pregunta clave es, ¿hasta cuándo Estados Unidos está en una crisis de falta de carne, que es lo que está permitiendo esto? Pero diríamos que por todo este año Estados Unidos no va a tener una oferta de carne. O sea que otra proteína, la proteína clave de Uruguay, que está en un momento bien interesante, 4.700, 4.800 dólares la tonelada, que permiten pagar 4.50, 4.60. Igual llama la atención el precio actual del gordo. Entonces, esto sumado a lo que vamos a ver enseguida, en los granos no tenemos un gran precio, pero tenemos un gran volumen, y como la cuenta es siempre P por Q, precio por cantidad, en unos tenemos el precio, en otros tenemos la cantidad. Pero estamos en una lógica, para mí, y lo hablábamos antes de empezar, de mucha incertidumbre, y dentro de esa incertidumbre, francamente, veo un mundo que va a peor. Entonces, bueno, una cercanía inédita de Estados Unidos con Rusia, una especie de sitio a la Unión Europea y a Canadá, y de reglas de juego relativamente consensuadas. Es cierto que siempre hubo conflictos, pero ahora el mundo es realmente la ley del más fuerte. Lo que vamos a tener es más gasto en defensa y posiblemente nuevas alianzas entre los países que seguimos creyendo en la democracia, en la separación de poderes, en el respeto de la ley internacional. Entonces, muy probablemente este va a ser un año, muy probablemente diría, la próxima expectativa tengamos acuerdo Mercosur-Unión Europea, por ejemplo. Yo tengo esa expectativa. Es decir, bueno, la Unión Europea, que era tan complicada para acordar y que siempre tenía un pero, ahora que se le vienen los rusos de un lado y que Estados Unidos le da la espalda del otro, seguramente va a ser bastante más flexible a la hora de acordar, y seguramente va a haber acuerdos con Canadá, probablemente también con Australia y con Nueva Zelanda. India es un país que no se sabe en qué lado queda, mientras que del otro lado vamos a tener a Rusia, a China, a Estados Unidos en esta nueva lógica autoritaria. Igual, inevitablemente, es un orden mundial el que vamos a tener. Dentro de un año vamos a tener un mundo diferente y que no podemos saber. Pero bueno, dentro de precios, lo que nos interesa, 2025, firme proteína animal y aceites, y cuando hablamos de aceites hablamos de oleaginosas de alto contenido de aceites, porque la soja es aceite, pero es sobre todo harina, es 20% aceite, 80% harina. Entonces, bueno, tenemos que entender que vamos de la globalización, de la idea de que íbamos a ser todos democráticos y de libre comercio, que era la idea que había en los años 90, cuando cayó el muro de Berlín y salieron los estudiantes chinos a pedir democracia a Tiananmen y los pasaron por arriba, a un mundo completamente distinto, un poco distópico, y donde estos nuevos, o sea, Estados Unidos, Rusia, el tema clima no le va a importar, y yo creo que el clima va a ser gradualmente más caótico, lo cual para el agro es un riesgo central. Entonces, nos parece clave aprender a navegar la incertidumbre, porque puede pasar que el 15 de abril Estados Unidos diga un arancel de tanto a los productos de Uruguay, porque se me antoja, o a Brasil, o puede ser que surjan oportunidades. Va a haber cambios de reglas de juego, las hay todas las semanas y las va a seguir habiendo. ¿Cómo hacemos para navegar esa incertidumbre? Bueno, tener claras las pocas certezas de las que disponemos y tener capacidad de adaptación. Pero estamos en un lugar sólido, me parece que es de las expectativas que yo he visto con mejor ánimo por varias razones. 4, muy buena cosecha de verano, salvo que pase una cosa muy rara, un diluvio en abril-mayo, pero vamos rumbo a una muy buena cosecha de verano. Hay opciones más diversas en invierno. Hace pocos años el invierno era trigo, cebada, trigo, cebada, trigo, cebada. Ahora es trigo, cebada, colza, carinata, lupino, camelina. O sea que ahí diversificar en un momento de incertidumbre es clave.
Todo hace pensar que se va a sostener un buen precio de los lácteos. En Nueva Zelanda hablan de 2 primaveras seguidas de buenos precios, la pasada y la próxima. Así que tenemos entonces una sumatoria de 4 factores que nos permiten plantarnos ante esa incertidumbre, ganar tiempo y planificar. Decir, bueno, en un mundo que entra en recesión y que caen los precios porque hay recesión, que es un escenario posible, estamos preparados. Probablemente vamos a tener producción récord de soja. Hay quienes hablan de 3,5 millones. Vamos a ponerlo en 3,4. Interesante. Estamos con áreas muy importantes de soja. Probablemente vamos a tener entre primera y segunda, probablemente la segunda va a ganar terreno por las precauciones que tuvieron los productores con la chicharrita en el norte, por el crecimiento de la colza, pero se ha emparejado. La segunda antes era como un 25%, ahora es la mitad. Y probablemente vamos a tener un rendimiento que pelee los récords, ojalá, ojalá. Muchos escuché decir que vamos a tener rendimiento muy parejo entre primera y segunda, o incluso escuché a agricultores decir que capaz que tenían más rendimiento en la segunda que en la primera. Pero Uruguay para mí en soja tiene varios desafíos. Uno es levantar estos 2.500 kilos, que es el promedio normal, y otro es bajar la variabilidad. Después vamos a comparar esto con los datos de Brasil y perdemos en cantidad y perdemos en menos estabilidad. Entonces, es clave saber hasta cuándo persisten los altos precios en Estados Unidos. Lo que yo me animaría a decir es que en Estados Unidos el precio va a seguir alto todo este año. ¿Cuánto más se prolonga? Y bueno, vamos a ver, ahí es una de las manifestaciones del cambio climático. El oeste de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, muy poca agua, cada vez menos agua. Pero con un precio del ternero de $5 por kilo vivo, $6 por kilo vivo, van a sacar más terneros en algún momento. ¿Qué va a pasar con el precio de la colza, donde Canadá también está sitiada? Así como Europa la sitian Rusia de un lado y Estados Unidos del otro, a Canadá la sitian Estados Unidos de un lado y China le encajó de golpe y porrazo 100% de arancel a la colza. Porque Canadá antes le había puesto un impuesto a los autos eléctricos de China que vienen como arrasando en la industria automotriz. El precio de la colza inicialmente se cayó en Europa, que es donde nos interesa como referencia, luego recuperó. Así que por ahora allí hubo una tormenta que parece haber pasado. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? Argentina completamente jugado el gobierno a su amistad con el gobierno de Estados Unidos, mientras que se da la impresión que Uruguay es mucho más cercano a la Unión Europea, Brasil probablemente más cercano a la Unión Europea. Entonces ahí van a haber probablemente tensiones que tal vez deriven en una flexibilidad mayor del Mercosur y que cada uno haga libre comercio con quien quiera, que es un poco lo que Uruguay siempre ha pedido. Y en ese mar de incertidumbre, una certidumbre es que alimentos siempre se van a precisar. Entonces, trigo se va a seguir consumiendo, trigo se va a seguir precisando. Y estar lejos de las guerras es una ventaja estructural porque asegura el envío. No tenemos que pasar por el Mar Rojo donde los de Yemen tiran misiles a los buques. Estamos lejos del Mar Negro donde en cualquier momento puede haber un ataque y eso en un mundo en guerra es una ventaja. O sea que el trigo sigue teniendo sentido en cualquier escenario, se va a precisar. Entonces, bueno, Estados Unidos es un alivio porque nos garantiza este año tener alto precio de la carne. Estados Unidos, gran importador y gran exportador de carne. Exporta carne cortes caros, importa carne para hamburguesas, pero siempre era parejo. ¿Quién le gana a quién? Nunca era claro. Estados Unidos pasó del 1 millón al 1,5 millones importado y exportado, pero en los últimos 3 años se quedó sin carne, exporta cada vez menos
importa cada vez más y genera una brecha allí de 1 millón de toneladas que no estaban en el mercado, que bueno, ahí es donde estamos. Es el principal destino de la exportación de Uruguay. En este año lo pasó a China, primero en facturación, después en volumen, y es lo que era China en los años anteriores, ahora es Estados Unidos. Bueno, desde hace ya algunos años que planteamos 5 tendencias clave para entender el mundo. O sea, dentro de esta incerteza tenemos la certeza de que estamos ante la guerra más importante que hemos visto en nuestras vidas, salvo que alguien haya presenciado la Segunda Guerra Mundial, pero desde la Segunda Guerra Mundial esta es la situación bélica más importante, totalmente impredecible. Y la lógica que yo creo que tiene la guerra es que Rusia y China tratan de quitarle el timón del mundo a la OTAN, pero con el cambio radical de que Estados Unidos ahora es más pro-Rusia que pro-OTAN. Entonces, Europa está en una carrera a toda velocidad para armarse, porque la Unión Europea una organización que se hizo pensando que el mundo iba a vivir en paz. Lo otro que es muy disruptivo es la inteligencia artificial, lo otro es el cambio climático, el cuarto, el freno de la población, muy importante, o sea, no nos sigamos creyendo que nos van a sacar los alimentos de las manos porque vamos a ser más de 10.000 millones, porque las mujeres de todo el mundo tienen cada vez menos hijos, hasta en Irán cayó la tasa de nacimientos por debajo de la tasa de funciones, en un país donde las mujeres no tienen derecho a nada, igual baja la tasa de natalidad muy fuerte. Y la razón por la que yo creo que tenemos que pensar una lógica post-soja, pero no porque se deje de plantar soja, sino porque la soja va a tener una lógica más cerca de los $300 la tonelada que de los 500, es que China frena el consumo porque se cae su población, o estabiliza el consumo, consumen más por habitante, pero son menos, pero Brasil va a seguir aumentando su producción. Entonces, eso genera un desbalance estructural en el mercado. Bueno, voy a ir rápido, pero simplemente algo que yo ponía en esta misma presentación en 2024, decía en 2024 el regreso de Trump, una victoria para Rusia. Igual nunca pensé que iba a ser una victoria tan brutal como fue, como cuando llevaron al presidente de Ucrania a la Casa Blanca para casi tomarle el pelo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, yo creo que ya si uno recorre stands, son cada vez más los stands que dicen, y esto lo resuelve por inteligencia artificial, el tractor, el dron, Esta misma semana, este señor, que es un taiwanés, que es la nueva estrella de la tecnología, que tiene esta empresa Nvidia, decía, la inteligencia artificial entra en la era del razonamiento. O sea, ya no es que recopila un montón de cosas y nos da una receta de cómo fertilizar, recopilando papers, sino que entra en una nueva era del razonamiento. Y en la industria automotriz, las marcas que ganan la competencia, la ganan porque van haciendo actualizaciones de su software, en definitiva, ¿no? Y seguramente vamos a tener expectativas dentro de 7, 8 años donde las camionetas mayoritariamente se manejen solas. Ahora el gran paso es la inteligencia artificial para que uno vaya tomando mate en el auto y el auto con su inteligencia maneje mejor que nosotros. Esquivan los pozos mejor que uno, seguramente. Bueno, el calentamiento forma parte de esta lucha geopolítica. Trump claramente niega el cambio climático y es pro petróleo, pero a la atmósfera o al océano eso no le importa. Y la temperatura sube cada vez más vertical. Bueno, el año pasado fue un aumento de temperatura muy importante, cruzó el 1,5 grados. Es una de las mediciones, la temperatura global. Esto es en tierra. En tierra el calentamiento
naturalmente que es más fuerte que en los océanos. Y la gráfica que antes era de una pendiente suave se va haciendo de una pendiente violenta. Nosotros zafamos en 2024, en este 2025 no estábamos zafando del calor, realmente tenemos, como podemos percibir, una anomalía muy importante y en zonas cercanas a los polos la anomalía de temperatura es realmente muy fuerte, 5 o 6 grados arriba de lo normal. Esa es otra manera de ver la temperatura de los eneros de cada año, enero 2025, enero 2024, el grado y medio. Esta es otra fuente distinta, es la Universidad de Berkeley, pero bueno, cruzamos el grado y medio de anomalía y el promedio de varios años, como ven, se hace cada vez más vertical. Esto es como el cuento de las ranas, como es algo muy gradual, no genera una rebelión. Pero esto es realmente muy grave. El grado y medio que no había que cruzar se cruzó en 2024 y se va a seguir cruzando en este año. Y la causa principal es el carbono en la atmósfera, que bueno, el clima siempre cambió y el carbono en la atmósfera siempre cambió, pero venimos en este vertical, 1970-2024. Y a mí lo que me parece bien interesante es que cuanto más carbono pongamos en los suelos, más fértiles los suelos, más agua retienen, más salud en los suelos y menos carbono en la atmósfera. Yo creo que con la llegada de Trump y con una Europa que está dedicada a defenderse, el tema de los bonos de carbono, que yo hace 2 años lo veía como un objetivo para generar un ingreso adicional al productor, hoy la verdad es que no lo veo porque Estados Unidos está directamente en contra y los europeos están comprando cañones y fabricando cañones porque no los pueden comprar además en Estados Unidos. O sea que el tema de los bonos de carbono, que en un momento me parecía sí, me sigue pareciendo muy interesante, pero no lo veo cercano en este momento. O sea que lamentablemente este tema no es prioridad. Pero bueno, una de las manifestaciones que vamos a tener son sequías cada vez más graves e inundaciones cada vez más graves y cada año los eventos extremos van aumentando. En 2024 más de 150, esto es Porto Alegre hace un año y esto es Bahía Blanca hace un par de semanas. Y por suerte acá este verano sacamos la lotería con el clima. Pero bueno, veremos. Entonces con el clima, como con tantas cosas, a mí es algo que aplico mucho esto, ¿no? Se puede ignorar la realidad. Ayn Rand, una pensadora interesante, se puede ignorar la realidad, pero lo que no se puede es ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Yo puedo, no sé, tener un síntoma de mi salud que no está bien, ignorarlo y no ir al médico porque me da pereza, porque no quiero que me diga que tengo que hacer dieta. Ahora, si el problema de salud está, porque yo lo ignore, no deja de estar y no deja de agravarse. Y con el clima es exactamente lo mismo. O el tractor que hace un ruido, pero prefiero no llevarlo al mecánico porque bueno, puedo ignorar el síntoma, pero a la larga. Y me parece que en la producción, bueno, los seguros van a ser cada vez más difíciles. Ustedes, si son escépticos, traten de hablar con una reaseguradora, las empresas que le pagan al banco de seguros, a Surcos, a las distintas empresas. Con agro, con clima, va a ser muy difícil convencerlos. Los seguros agrícolas privados va a ser muy difícil que prosperen porque en clima saben que pierden cada año más plata que el anterior. En el oeste de Estados Unidos y de Canadá es muy difícil asegurar las casas porque todas las casas son de madera y porque los incendios son cada vez más frecuentes, o te cobran un dineral o directamente no te lo aseguran. Cada verano va a ser con más evaporación. Si este enero, en vez de llover el 15 de enero, hubiese llovido el 25, el ánimo de la expectativa era otro. Cada semana de enero o cada semana entre diciembre y marzo, la lógica de evaporación va a ser cada vez mayor, o sea que suelo cubierto, materia orgánica en el suelo, riego, sombra, todo eso. Pero bueno, tuvimos un verano casi perfecto. Esto es como sacar la lotería y a mí me parece que siempre en estos casos
hay una pregunta que hay que hacerse en gestión, que es, bueno, en vez de sacar 2.500 kilos de soja o 2.800, voy a sacar 3.500 kilos de soja. Bueno, ese excedente, ¿a qué lo destino? Y si tengo deudas, una parte deberá ir a bajar el pasivo, otra parte tendrá que ir a hacer alguna inversión que tenga que hacer y otra parte debería ir a satisfacción personal o de la familia, repartir en tercio de repente bajo pasivo, hago algún arreglo, alguna inversión y le digo a mi familia, este año tuvimos buen clima, vámonos a hacer el viaje que otros años no pudimos hacer porque el campo lo permitió. Pero bueno, eso es una pregunta muy personal, muy de cada uno, pero va a haber más kilos de maíz, va a haber más kilos de soja, va a haber más precio de novillo, va a haber un poquito más de precio de leche. Bueno, si hubiese tenido un año promedio, bueno, ¿cómo es la diferencia y cómo se usa? Me parece un ejercicio que viene al caso. Y el clima es lo que hace que estemos pensando en colza, en carinata, en camelina. ¿Por qué? Porque los europeos se guían por ciencia y quieren descarbonizar el transporte aéreo. Y el transporte aéreo es de las cosas que más crecen en el mundo. Cuanto peor nos tratan en los aviones, más gente viaja en avión. Cada vez hay menos lugar, ya no nos dan comida, ni nos saludan. Vamos ahí apiñados, pero lo que en la época de nuestros antepasados, ir a Europa era una vez en la vida, con suerte, hoy un trabajador medianamente calificado va a Europa todos los años, si se lo propone, si quiere, tarjeteando un poco. Entonces, el movimiento de aviones es muchísimo, eso genera mucho más calentamiento, porque no solo tiramos como humo, sino que ya lo tiramos en el techo de la atmósfera, entonces es de los sectores donde hay un esfuerzo más grande por descarbonizar, y ahí estamos nosotros, con nuestra colcita, con nuestra carinata, con nuestra trazabilidad, con nuestra certeza de libre de deforestación. Entonces, eso es una oportunidad. Y tal vez la geopolítica genera oportunidades porque nuestro destino de colza carinata es Europa. Y ya que hablamos de clima, estos fueron los años Niña. Este final de Niña fue el que generó la expectativa de hace 2 años que parecía el desierto del Sahara. Esto fue lo que generó la expectativa inundación. Por suerte esto no generó ningún problema, generó un verano ideal, pero venimos con un aumento de temperatura en el Pacífico vertical. Estamos exactamente, cruzó la neutralidad, esto es la zona 3.4, que es la núcleo, cruzó la neutralidad la semana pasada, este lunes se actualiza y la verdad que yo lo espero con ansiedad porque si esto sigue vertical, diría que si tengo que apostar un cordero, apuesto más a niño con O que a neutral y niña lo tenemos fuera del menú, creo yo, por suerte. Así que bueno, esto es coyuntura, es pronóstico de corto plazo. El freno de crecimiento poblacional, ya lo he comentado. En Corea del Sur, si uno se casa, le dan un cheque, pero no sé, tipo $10.000 el gobierno, con tal de que la gente tenga hijos, lo que sea. En Corea, en China, hay una bajada muy importante y esto me parece que tiene una consecuencia muy importante para el agro. El tema cantidad pesa cada vez menos y el tema calidad, inocuidad, trazabilidad, sostenibilidad pesa cada vez más, porque no es que... O sea, la población sigue creciendo fuerte en África subsahariana, en Afganistán, en Siria, pero eso no es el destino que Uruguay apunta. Y la población se sostiene en algunos países vía inmigración, pero eso, el que los locales sean cada vez menos y los inmigrantes sean cada vez más, genera unas tensiones sociales tremendas, sobre todo cuando la inmigración es musulmana y quien los recibe es una sociedad humanista europea occidental con valores completamente distintos. Eso es muy difícil de manejar. Pero va a seguir habiendo inmigración y va a seguir habiendo un choque ahí fuerte. Todas las gráficas de importación de alimentos de China pasaron del crecimiento violento al horizontal, sea soja, sea carne vacuna, sea cerdo, sea pollo. China
es muy diferente, sigue comprando, pero compra más o menos todos los años lo mismo. En soja, ayer salió el pronóstico de Luda que marca una segunda caída consecutiva. Hizo pico acá, bajó acá, y no está puesto en la gráfica porque salió ayer, pero, o sea, China compra ciento y pocos millones de toneladas de soja por año y no va a comprar más. Compra casi 4 millones de toneladas de carne vacuna y es eso lo que compra, pero no es la lógica de los años 90, 80, 90, perdón, 2000 a 2010 y 2010 a 2020, en los que cada año compraba muchos miles de toneladas más. Y esta es la gran dicotomía. Brasil, sí, Brasil va a sacar 170 millones de toneladas en esta zafra, y 174, 175 la que viene, y 178, 179 la siguiente, y así. Brasil no creo que vaya a parar, porque tiene espacio para seguir y porque estratégicamente quiere ser el proveedor de alimentos del mundo. Eso da mucho poder geopolítico. Los árabes han invertido muchísimo dinero en Brasil, sobre todo en los frigoríficos, también en Argentina. Los árabes saben que en algún momento el petróleo se les va a terminar y quieren asegurarse la comida y han invertido muchísimo y esto para mí va a seguir hacia arriba. Entonces, en Uruguay, ¿cómo hacemos para competir con esto? Con una China que hasta ahora China seguía esta escalera porque compraba cada vez más, pero ahora que China se baja de la escalera y queda horizontal, para mí ahí tenemos que, por suerte tenemos tiempo para pensarlo, pero en el mediano plazo tenemos que pensarlo. Bueno, algunos apuntes de macroeconomía. El nuevo gobierno de Estados Unidos es un torbellino. Todos los días Trump, si no firma 3 decretos que son raros, locos, no está conforme. Mientras que acá, todo lo contrario. La lógica va a ser, tranquilos muchachos, ganó la izquierda, pero no cambia nada. No va a pasar gran cosa. El dólar va a quedar quieto, la inflación va a seguir baja. Y va a haber algún cambio, para mí, muy de matiz, de decir, bueno, sí, no es exactamente igual, algún toque socialdemócrata. Probablemente, yo creo que Estados Unidos está jugando a algo que todos los libros de economía dicen que no se tiene que jugar, es decir, la lógica de que hay que dar estabilidad, certeza, confianza y reglas de juego que no cambien azarosamente, está quemando todos esos libros. Posiblemente vamos a un declive, porque además se está generando una resistencia en Canadá. Nadie compra nada que sea de Estados Unidos. Generó una lógica de boicot, porque bueno, esa amenaza de ustedes son Estado 51 genera un rechazo muy fuerte. Entonces, vamos a ver, pero en la bolsa de valores están todos con pánico. Y quieren imponer una lógica donde Estados Unidos se queda con Groenlandia, Canadá, Rusia se queda con Ucrania y tal vez los países bálticos y tal vez Finlandia, Israel se queda con un pedazo de Siria, de Líbano, se queda con Gaza, con Cisjordania. O sea, quieren imponer una lógica de se acabó la ley internacional, ¿no? Esto es tuyo y todos vamos para adelante. Y va a haber una respuesta, como decíamos, de Unión Europea, Canadá, Australia probablemente, también Nueva Zelanda, quién sabe, tal vez el Mercosur, decir, no puede ser que el más fuerte aplasta al más débil y no pasa nada. Pero en esa lógica de esta nueva dialéctica, ¿cómo va a ser la geopolítica del futuro? No lo sabemos y lo tenemos que tomar en cuenta porque eso va a generar a veces problemas y a veces oportunidades. Dos gráficos de The Economist que hablaba con uno de los concurrentes, para mí es una lectura obligada. Incertidumbre política respecto a la política económica. Con el primer Trump bastante y después con la pandemia lógicamente mucha. Pasa la pandemia, con Biden no pasó nada demasiado dramático y desde que Trump empezó a poner un arancel hoy y otro arancel mañana, bueno, viene en vertical esta medición y la bolsa de valores que con el primer mandato de Trump fue para arriba, como fue para arriba con el mandato de Biden, como fue para arriba con el mandato de Obama, normalmente
la bolsa va para arriba. Bueno, desde que Trump empezó con sus medidas, se va de los antecedentes de las curvas. O sea, puede haber mucha afinidad política, pero como dijo el presidente Peñarol Damiani en su momento, el dinero es lo más temeroso que hay. Y por más que el presidente no pueda caer mejor o peor, si empieza a mover el timón del barco sin ton ni son, el dinero sale corriendo. ¿A dónde sale corriendo el dinero? A lo que tenga menos riesgo. Vamos a ir después a eso. Mientras que acá el contraste es que gane quien gane, el dólar no lo va a mover nadie. El dólar, si tuviésemos que decir quién gobernó, dónde hubo un cambio de política económica, no lo vamos a ver. Acá lo que hubo fue, sí, ganó la calle, se esperaba un dólar más alto para la exportación y enseguida vino la pandemia. O sea que no sabemos cuánto fue expectativa y cuánto fue pandemia. El dólar se acercó a 46, después no pasó gran cosa. En 2022, con precio alto de materias primas, cayó. Salió el plebiscito de la Seguridad Social, subió, perdió el plebiscito de la Seguridad Social, bajó. Pero juéguenle a que el dólar a fin de año esté a 42, 43 y no le van a ahorrar por mucho, 44. No va a traer sorpresas. O sea que por ahí competitividad no va a haber. Tiene lo bueno de la calma y lo malo de que remamos con una moneda muy fuerte. Y fíjense, esto es Newsweek, una revista, no es de Economist, pero es una revista respetable como información. ¿Qué pasa si hay una guerra nuclear? ¿Dónde se pierde mucha población y donde el desastre es muy grande? Todo lo rojo. ¿Dónde se puede ir alguien que vive en Alemania y se ve venir a Rusia? Y tiene para elegir Oceanía o Mercosur. Si elige Mercosur, y entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, muy probablemente se va a Punta del Este. Entonces, lo pongo acá, primero porque es muy loco que se esté pensando en estos términos, pero sobre todo porque es otro factor que lleva a que la moneda sea muy fuerte. Uno va a Punta del Este y la explosión de la construcción que hay desde hace 2 o 3 años, al principio eran argentinos, pero son argentinos, son alemanes, son estadounidenses, son gente de todos lados. En el hemisferio norte lo único que se salvaría es Islandia, un país bien interesante, porque bueno, le pasarían los misiles por arriba, uno supone. ¿Qué es lo que genera preocupación en Estados Unidos? ¿Por qué baja la bolsa? 55% porque estas guerras comerciales que está haciendo Trump generan una recesión global. Si viene una recesión global, materias primas presionadas a la baja. Cuando teníamos los precios de la soja 500 era porque China crecía al 8%, la gente comía más carne, salía al restaurante, pagaba caro por la carne y todo era alegría en aquellos tiempos. Lo otro es que estas medidas que está tomando Trump de aranceles generen un reavivamiento de la inflación y entonces la Reserva Federal suba las tasas de interés, que se esperaba que bajaran. Segundo factor. El tercero es, Elon Musk va a todas las oficinas y dice, bueno, la mitad queda despedido. Ayer lo hizo con el Ministerio de Educación, prácticamente que, como en aquel spot de Milei que iba tachando cosas, hay temor de que eso genere una recesión, porque, bárbaro, se achica el Estado de una manera tajante, pero esa gente deja de consumir. Quien está desempleado no sale a un restaurante a pagar caro por una chuleta, come baratito en su casa. Y en cuarto lugar, nuevos conflictos geopolíticos. En quinto, que lo de la inteligencia artificial sea una burbuja y las acciones se desplomen. En fin, mapa de incertidumbre. ¿A dónde va la gente con su dinero para salir del riesgo? Al oro. Miren el oro. Un activo muy aburrido, que no da tasa de interés, que se movía entre 1.500 y 2.000 dólares, y que en la medida en que el conflicto global, la guerra se va haciendo cada vez más dura, bate récords todos los días. La semana pasada rompió los 3.000 dólares, esta semana los 3.060. Un clásico de la economía. En tiempos de guerra, al oro. Y lo otro que pasa es que ya no se compran bonos de Estados Unidos, los gobiernos, y si no compran bonos de Estados Unidos, compran oro. Entonces, bueno, este es el nuevo mundo raro en el que estamos. Pero donde hay gente que me parece que vale la pena seguir,
como ejemplo de racionalidad, de profundidad de pensamiento. Esta es Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que en esta semana dijo: la solución a la guerra comercial de Estados Unidos es acelerar la integración con los otros bloques. Si tenemos más aranceles con Estados Unidos, tengamos menos con el resto. O sea que probablemente libre comercio salga. Vamos a los mercados agrícolas y ganaderos. Como dijimos, proteína animal y aceites juegan en la carretera de la firmeza, de la velocidad. Cereales y soja débiles. Los arroceros que festejaron la cosecha pasada por la sequía en India, este año van a volver a precios débiles. El maíz, débil en el mundo, pero acá vamos a tener consumo récord de maíz. Los filoteros, los polleros, los tamberos, todos van a usar mucho maíz, o sea que yo creo que el maíz es una apuesta firme en los veranos. Mercado ganadero muy firme, y si hacemos el gran promedio, es un precio estable, digamos. Sobre todo cultivos de invierno, precio bastante estable. ¿Cómo programar cultivos de invierno? Precios no muy distintos a los del año pasado. Pero este mes que viene puede traer alguna sorpresa en el mercado de granos, porque viene data importante. Viene la primera estimación de área sembrada en Estados Unidos, basada en relevamiento a productores, y hay una incipiente sequía en Estados Unidos que se supone que no va a mayores, pero veremos. O sea que yo diría en cultivo de invierno que todo el mundo debe estar planificando no llegar a la decisión final hasta la semana, hasta el 10 de abril, 15 de abril. Si vemos los precios de la FAO, no estamos en un mal momento, no estamos en el pico de 2022, pero son precios, o sea, la lógica sigue siendo mucho mejor que la del siglo XX, y miren ahí qué despegados están los aceites en ese promedio. O sea que las semillas de alto contenido de aceite muy firmes desde mi punto de vista. Si al girasol le encontráramos el repelente a la paloma, creo que en verano habría mucho girasol. Es de los cultivos que tienen una buena perspectiva. Y en invierno estas opciones, no tan nueva la colza, pero más nuevas la carinata y la camelina, según cada sistema productivo, pero tienen un camino a recorrer. Y en este gráfico la carne no destaca, destacan los lácteos también, muy claramente, y no destaca la carne porque para nosotros carne pensamos carne vacuna, pero para FAO carne es vacuna, pollo, cerdo, y el pollo y el cerdo son la gran competencia para mí de la carne vacuna, no la carne cultivada y esas cosas. Nadie va a querer comer, para mí, una hamburguesa que parece una goma. Pero el pollo, incluso acá en Uruguay, en Argentina, gana terreno, sobre todo porque compite mucho a precio, pero también por una razón psicológica del bienestar animal. A mucha gente matar un mamífero le complica y matar un pollo le parece como algo mucho más lejano, digamos. Entonces, bueno, la aviación, un poco un resumen de lo que dijimos, ¿no? Las oleaginosas no sojeras de los segmentos agrícolas en expansión de demanda fuerte. Y trigo y cebada, hay que ver, porque es el segundo año consecutivo que Rusia y Ucrania tienen malas cosechas por clima. No, la guerra incide, pero menos. Entonces, el mercado de trigo puede dar una levantada que tendría impacto en los dos cultivos. Fíjense, de nuevo, el problema de la soja, el stock mundial de soja viene en una lógica ascendente que difícilmente frene en el corto plazo. O sea, para la próxima primavera probablemente la columna siguiente esté más arriba que esa, o sea que lo que abunda no se paga caro. Y bueno, en 2025-2026 va a haber menos área de soja en Estados Unidos, se van a jugar más al maíz. Ese dato
ya está estimado en escritorio, se va a tener el dato real en el 10-11 de abril. Y nosotros decíamos el año pasado, ya advertíamos esto y decíamos, miren que soja arriba de 400 difícil, vayan pensando en una soja. Y yo creo que ahora es la misma situación. Hay 360 y algo, si no vendieron nada, algo deberían pensar en vender. Porque además, en tiempo de incertidumbre, si cierra la cuenta, hay que esperar poco, hay que pegarle el martillazo, hay que bajar el martillo. Entonces, en invierno no vemos cambios drásticos. El trigo, cebada, $200 más, dólar menos, salvo que pase algo climáticamente. Podría esperarse una cierta mejora en el precio de la cebada porque es la que más refleja Chicago. Podría haber una leve corrección a la baja en colza porque el año pasado tuvo una subida muy, muy fuerte que no estaba en el programa, pero la colza tiene el precio que tenía antes la soja, 4.70, 4.80, 4.60, 4.90. Veremos luego la sintonía fina. Podría haber una mayor competencia del trigo en Argentina si los argentinos suban el área. Por ahora no hay mucha señal. A veces uno se hace la idea de que, bueno, como se fueron los Kirchner y como bajaron un poco las retenciones, los argentinos van a plantar todo lo posible, pero he hablado acá con gente que tiene empresas de maquinaria y de herramientas en Argentina y dicen, nadie tiene un peso, se han fundido unos cuantos, se fundió Grobot con problemas, y no hay la sensación. Yo venía con una sensación de que en trigo Argentina podía crecer muy fuerte, me parece que no. Y bueno, yo creo que dólar más, dólar menos, la soja se ha instalado en los 3.50. Y es difícil competir con Brasil por esto. El rendimiento de Brasil es ascendente, está una tonelada arriba del rendimiento de Uruguay, y como Brasil es tan grande, si tiene una sequía en un lugar, igual llueve en el otro, entonces es una producción mucho más previsible la de Brasil. Mientras que lo de Uruguay es realmente cuando viene la sequía, nos parte al medio porque tenemos suelos mucho más superficiales que los de Brasil. Brasil tiene unos suelos en esas muchas zonas de selva talada que son suelos de 1 metro y acá son suelos de 30 centímetros. Entonces, bueno, cuando pasa lo que pasó hace 2 años, nos caemos mal. Entonces, bueno, ahí o nos emparejamos a Brasil o va a ser difícil. ¿Qué espera el USDA? El USDA espera 4º año consecutivo de baja en el precio de los granos, pero claro, partiendo del 2022 cuando estalló la guerra que los precios volaban. En realidad son precios que bajan 4 años seguidos, pero son precios no muy distintos. Maíz de 171 a 165, soja de 371 a 367, trigo de 204 a 202, prácticamente lo mismo. Esto es lo que el USDA, fíjense que el USDA se juega a cuánto van a cobrar los productores a un nivel de precisión que un analista, yo no me animaría nunca. Y acá un ejercicio que supongo que todos hacen, la planilla de cómo pueden ser los cultivos. Esto, una sesión que amablemente me hace el Tato Hoffman. Este era el año pasado. Se proyectaban ellos en Unicampo 190 el trigo, 220 la cebada, 440 la colza y 490 la carinata. La primera planilla que hicieron en 2025 prácticamente no cambia, pero la cebada con los problemas de calidad que suele tener, o sea, esto no es que baje Chicago el precio internacional, sino que en la práctica uno hace el número con cebada para malteo y después tiene un 20% que termina siendo forrajera, por calibre, por proteína, por lo que sea. La colza el año pasado anduvo mucho más arriba de lo proyectado también. Y es un mercado difícil de proyectar porque la colza es básicamente Canadá, Europa, Australia, y donde haya un problema climático en cualquiera de esos 3 lugares, el precio se va para arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Y cuando me compartieron esto todavía no estaban los planes de canola y carinata y pusieron el mismo precio de carinata que de colza, que realmente, si 4.80 pasa a ser
una referencia que a mí me parece razonable de colza, la de carinata está más arriba, naturalmente. Bueno, ustedes me dirán que es más fácil si llegar a 5.000 kilos en trigo o llegar a 2.000 en canola. Pero bueno, lo que vale la pena considerar, que es el resultado final, en este ejercicio que cada uno debe hacer en su casa, es el margen bruto, donde las oleaginosas le ganan levemente, pero le ganan a los cereales. Y creo que vamos a ver en la próxima siembra un corrimiento a más oleaginosas de invierno, que me parece una tendencia razonable de esperar. Esta ha sido la trayectoria de la colza, que nos puede dar siempre esta sorpresa, ¿no? Viene una ola de calor en Canadá, achicharra la canola y pusimos 480 en la planilla y cobramos 780. Después de eso bajó el precio, pero la historia del año pasado fue que bajó al momento de la siembra y llovió y fue todo complicado a la siembra y luego se llegó a cobrar arriba de 500 por movimiento de clima. Ahora, fíjense ustedes este mundo, ¿no? Y ya vamos a ir cerrando, pero ¿qué va a pasar con Canadá? ¿No? Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos dice el Estado 51, al presidente le dice gobernador, los ningunea todo lo que pueda, y este señor, que no lo conocemos acá, pero es alguien importante porque es el delegado de Canadá en Naciones Unidas, Bob Rae, dijo, lo que estamos con Estados Unidos, de lo que estamos hablando es de robo por la fuerza. No estamos hablando de comprar, como habla con Groenlandia. Y los aranceles son un medio para debilitar la economía y facilitar una toma de control. Fíjense qué mundo estamos, ¿no? Le digo, de nuevo, ayer me decían, pero vos te imaginás que los tanques de Estados Unidos crucen a Canadá e invadan así como... No, imaginármelo, no me lo imagino. Pero los canadienses, este señor que es delegado ante Naciones Unidas, sí que se lo imagina y que dice los aranceles lo que quieren es debilitar la economía. Y terminó diciendo, ante Naciones Unidas, resistir será difícil, pero es la lucha de nuestras vidas. En Canadá no se vende, hay un cartel que, no lo traje, pero decía, nuestros lácteos tienen 0% de componentes de Estados Unidos, una empresa de lácteos de Canadá, ¿no? Es un mundo, y bueno, y desde ayer China, 100% de aranceles a la colza de Canadá. Pero nosotros vamos a Europa, entonces, por ahora en Europa esto no hizo mucho ruido, pero si esto pasó en los últimos 2 meses, en los próximos 8 meses van a pasar más cosas que no podemos suponer. Y algo importante que va a pasar, una fecha que tienen que tener presente, es el 2 de abril. El 2 de abril Estados Unidos va a ponerle arancel a todo el mundo, a cada país un arancel distinto, según lo que él considere que tiene que ser. Está todo el mundo esperando el 2 de abril a ver qué arancel le toca en la lotería de los aranceles. Así que bueno, por eso yo decía, vayan preparando todo, pero tomen las decisiones, no sé, de repente sobre el 5 de abril o sobre el 15 de abril, porque hay que bajar la incertidumbre lo más posible. Pero por ahora, Trump persigue a la energía eólica radicalmente, a la energía solar, pero como los biocombustibles sacan humo por el caño de escape de que los use, no les ha dado para atrás. Igual se está esperando cuál va a ser la normativa de biocombustibles. Yo hay analistas que consulto que dicen, mira, hasta que Estados Unidos no defina su política nueva de biocombustibles, todo lo que digamos es al santo botón. Pero por ahora a los biocombustibles les viene dando para adelante, con lo cual las oleaginosas de invierno pisan un poquito más firme. Así que, para terminar, yo creo que los buenos precios ganaderos, los buenos precios de la leche y la buena cosecha que tenemos nos dan tiempo para pensar, para planificar. Y creo que hay que planificar, bueno, si Brasil sigue creciendo en soja, eso va a ser complicado. Y probablemente tengamos 2 años de precios moderados de soja, arroz, trigo, maíz, donde trigo diría, quién sabe, es el que más chance le veo de que dé un salto, porque Estados Unidos va a plantar maíz a morir. Y me parece que una pregunta que deberíamos tener sin apuro, porque vamos a tener una buena cosecha, es
¿Qué hacemos si hay un exceso estructural de soja? China compra cada vez menos, Brasil produce cada vez más. Los brasileños no les importa que le paguen $280 la soja porque tienen el dólar más alto, más escala. ¿Qué hacemos? Bueno, esa es una pregunta que lo bueno que tiene es que no es urgente, pero hay que pensarla. Y yo creo que en cebada hay una reflexión pendiente, hay una conversación pendiente entre productores e industria porque percibo como una cierta molestia, pero diversificar y apostar a los cultivos que escapan más de la competencia regional, como las brásicas, me parece que tiene mucha lógica. Bueno, esto medio que ya lo vimos. Esto es otro aspecto central a seguir. ¿Por qué tiene tan poco ganado Estados Unidos? Porque no le llueve en las zonas ganaderas. El Estados Unidos ganadero es todo esto. Esto es Texas. Este es el Estados Unidos ganadero. Este es el Estados Unidos agrícola. Bueno, hay un principio de sequía, pero miren que esto es como que estuviéramos al 11 de septiembre acá. O sea, falta agua, pero el partido va en el minuto 1. No nos podemos jugar a que va a haber sequía. Pero si esto se agrava, bueno, ahí los granos, todo lo que dije de los granos bajos se va para arriba, ¿no? Y en trigo, bueno, el stock mundial de trigo, al revés que el de soja, va en baja, o sea que se le puede jugar una fichita a que en algún momento un problema climático lo levante, y Rusia, que ha sido el gran vendedor de trigo de 2022 hasta ahora, no está vendiendo, no tiene trigo, básicamente, porque tuvo una mala cosecha y se está quedando sin trigo, y tiene que asegurar trigo barato en su mercado interno. Así que acá también hay un factor que puede jugar a favor si Argentina no planta mucho trigo. Y en carne venimos con 15 meses de firmeza. La roja es el precio de exportación de carne vacuna. Esto es los últimos 15 meses de una gráfica que vimos al principio. Esta es carne ovina, más volátil porque es menos volumen. Pero bueno, venimos acercándonos a los 5.000. Y recuerden ustedes, precio de exportación menos un 8% es el precio teórico del novillo. Ahora, con novillo a 4.60 y me dicen que alguna operación se hizo arriba de 4.60, hay que vender. En este mundo incierto hay que vender, porque si el 2 de abril Estados Unidos se acabó la cuota de Uruguay y le vamos a poner un 30% porque el gobierno no me gusta y se me antoja, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, cuando hay un buen precio, especular ahora es más riesgoso que antes. Este es el novillo gordo que tuvo un 2022 récord. No creo que vayamos partamos de que no vamos a llegar a esto, pero que esto terminó espantosamente mal, con sequía y con baja de precios. El 2023 fue un año también malo. El 2024 empezó a recuperar y venimos en esta aceleración del precio que yo diría que lo mejor que puede pasar es que haga la meseta más abajo y no la interrumpa, ¿no? Pero de nuevo, yo diría, el precio normal del novillo es entre 3.50 y 4. Yo daría la cuenta, si hubiera vendido a 3.60, 3.70, 3.80, un razonablemente buen precio, hubiera recaudado tanto. Bueno, lo vendí a 4.60, recaudé tanto más. Con esa diferencia, ¿qué hago? Y bueno, acá el novillo con el cordero, que también para los ovinos el 2023 fue una penuria, ¿no? Y han ido repechando de una manera interesante. Entonces, precios por encima, fíjense que muy pocas veces se puede alinear precios por encima de los históricos y forraje por encima del promedio en todo el país. Oferta de terneros récord, ¿no? O sea que es un momento que en los predios agrícolas ganaderos, la ganadería para mí es fundamental como diversificación de riesgo y como manejo. Y Brasil y Argentina tienen este año restricciones en la oferta. Hay poca oferta de Brasil, hay poca oferta de Argentina. O sea que, y si Estados Unidos se embarca en una guerra con México y Canadá, es importador de carne, importador de ganado en pie. Si le va a poner aranceles, bárbaro. Si no nos ponen a nosotros, genial, porque encarece todo lo interno.
Y China que no le está aprobando, no le está dando los permisos sanitarios a Estados Unidos en carne vacuna. Y todavía podemos tener que tengamos niños y tengamos una segunda primavera lluviosa si ese gráfico que mostrábamos de temperatura del océano sigue subiendo. Claramente este va a ser un año que se va a usar mucho grano, mucha terminación a corral, y yo diría que el novillo a más de 4.50 hay que preguntarse si no hay que vender lo que está pronto y lo que está semi pronto, porque cuando los precios suben, siempre nos hacemos argumentos de por qué van a subir más. Y cuando los precios bajan, también nos hacemos argumentos de por qué la penuria va a ser mayor. Y después, por alguna razón, los precios vuelven a su cauce. Eso, cosas que uno aprende. Entonces, estrategias de escape a la competencia con Brasil, que para mí, y a la incertidumbre global. Bueno, alto rendimiento en trigo. La verdad que Uruguay ha tenido un cambio en trigo y en cebada, pero sobre todo en trigo. Si saco más de 5.000 kilos de trigo, esa es la mejor vacuna contra lo que pase. Cada vez más el tener trazabilidad, el tener valor agregado ambiental, lo vemos en la colza, en la carinata, cada vez más eso se va a premiar, la inocuidad, los bajos residuos, combinar con ganadería, combinamos riesgo, bajamos riesgo, y usar la ganadería para cuidar el suelo. Cuidar el suelo siempre, para mí, es como la agricultura de baja competencia regional. ¿Qué es en lo que Brasil no es masivo? Bueno, colza, carinata, camelina, lupino. El maíz, porque el maíz se lo vendemos al corral que está ahí cerca. Podríamos poner girasol, lo que pasa es que uno ve los videos de millones de palomas y se desanima un poco. Tal vez trigos mejoradores, que lo compra la molinería de otro país y lo mezcla con un trigo local de menos calidad. Habría que afianzar para mí un precio diferencial con los trigos de Urutrigo, o sojas que son certificadas que tengan un premio. Y yo creo que la transición a bioinsumos y todo lo que sea más salud del suelo, siempre. Así que, para terminar, hay que seguir lo que pasa en el mundo porque es muy grande, ¿no? Es más que la afición de enterarse de lo que pasa en Polonia, por poner un ejemplo, porque en Polonia hay servicio militar. Me contaron ya hace tiempo, pero una polaca que vivía acá, que tenía 60 años, que era aviadora comercial, que le dijeron tiene que venir a Polonia porque tiene que estar a la orden por si hay que subirse un avión para defender a Polonia, y se tuvo que ir de Uruguay. O sea, hay que seguirlo porque esas cosas siempre, si son fuertes, se transmiten a los mercados de materias primas. Hacer análisis de sensibilidad, hacer la planilla, pero hacer 4 o 5 planillas. Y si el novillo, no sé, porque Trump dijo no sé qué, se cae a 3.80, ¿cómo me da el número? O si se va a 5. Seguir las tendencias que nosotros planteábamos 5, pero ustedes pueden detectar otras. Hacer esfuerzos por anticiparse a las cosas. Con mercados futuros ya se puede hacer, o sea, esfuerzo de anticipación, y cuando el número da, yo diría si la soja se va a 3.70 o la soja del año que viene tiene un precio que, si da, no esperar, no tratar de llegar al mejor precio de la historia del ejercicio. Y la estrategia de Uruguay para mí siempre es diferenciación y resiliencia. Tenemos que ponerle, Uruguay, los que lo vemos de adentro capaz que le vemos un montón de defectos y nos calentamos por un montón de cosas, pero de afuera nos siguen viendo como que somos el país distinto de América del Sur. En carne eso se logra muy bien, en oleaginosas de invierno se está logrando. Entonces, diferenciación, para mí siempre que se pueda buscarle una vuelta, diferenciación es clave. Y lo otro es resiliencia, cuidar los suelos, cuidar la salud financiera. Si viene una adversidad, que no me lleve puesto, que tenga capacidad de resistir, a mí me parece que eso también es central. Bueno, entonces, bueno, brásicas me parece que están arriba en el menú, el trigo me parece que tiene su lugar, la cebada me parece que hay ahí algo que habría que hacer una mesa de diálogo. En verano yo diría que el maíz, salvo por el tema chicharrita, que en algún momento podrá volver y ser problema,
siempre que se pueda el maíz, me parece que en este escenario de carne, leche y las avícolas que no hacen ruido, pero demandan, tiene toda la lógica, aprovechar esta situación ganadera y que va a haber una oferta de terneros que tal vez aplaca un poco el precio, recuperar chacras que vengan desgastadas. Bueno, esta ha sido la expectativa del encalado y de ordenar el pH. Ahora, yo creo que también tendríamos que tener un manejo de suelos que no precisaran que cada 4 años tengamos que encalarnos. Tendremos que encontrar una manera que el suelo proteja su pH, digamos, ¿no? Y bueno, probablemente este 2025 va a ser un gran año para la ganadería y un año de recuperación para la lechería. Y yo les digo que hay poca chance de niña, pero les digo también que en este mundo de temperaturas cada vez más altas, el riesgo climático siempre es alto y los seguros van a ser esquivos. Y bueno, resiliencia y diferenciación, aguantar en las malas y tener una política de largo plazo de diferenciar los productos. Competir con Brasil va a ser muy difícil, en el mediano plazo va a ser difícil en carne también. Vamos a seguir con una moneda sobrevaluada, esa es una mochila indestructible, me parece. Vamos a tener baja inflación, que no es menor. Tenemos un salto en productividad en invierno, me parece estructural, y tenemos un salto de productividad en este verano, que veremos cuán estructural es. Eso es realmente lo que me parece genera un gran ánimo. Y bueno, tuvimos años terribles, ¿no? Y hubo varias razones por las que no colapsó. Si ustedes se acuerdan lo que fue la expectativa de hace 2 años, era realmente casi que dramático. Y lo otro es que la marca país y el posicionamiento de Uruguay como un lugar de paz, de democracia estable, de Economist siempre nos pone como el ejemplo de democracia de América Latina junto con Costa Rica. Eso, bueno, creo que va a seguir siendo una oportunidad. Creo que esta exposición cada vez va a ser más internacional, cada vez va a concitar más interés de fuera del mundo y cada vez va a haber más gente que va a plantearse. Vamos a tener cada vez más inmigración de gente muy pobre, Venezuela. Si ustedes van a una feria vecinal en Montevideo, todo lo que cargan cajones o son venezolanos o son cubanos, mayoría de cubanos. Esa va a ser una inmigración que ahora que Estados Unidos no los recibe, se va a hacer fuerte y tenemos que ver cómo la manejamos. Pero va a haber otra inmigración que va a ser de empresarios, de investigadores. Investigar en clima ahora en Estados Unidos es casi imposible. Holanda sacó ayer un programa para captar científicos de Estados Unidos de alta capacitación. Y yo creo que si Uruguay capta también esa otra inmigración de gente interesante del mundo que quiere estar lejos de lo bélico, el futuro es potencialmente muy venturoso. Bueno, creo que es por acá. Pero yo creo que es por acá, pero siempre digo, vengo más a escucharlos a ustedes y a conversar con ustedes que a decir verdades absolutas que no las hay. Así que muchas gracias por la atención.